Siempre pensé que mi tío Salvador tenía el corazón más valiente de toda la familia. Era un hombre de pocas palabras, curtido por años de pesca en las aguas más traicioneras del Atlántico. Su barco, el Último Suspiro, no era más grande que un autobús escolar, pero estaba construido para resistir las olas más feroces y las tormentas más implacables. Salvador decía que conocía cada rincón del océano como la palma de su mano, que podía leer el agua como un libro abierto. Sin embargo, nunca hablaba de una zona en particular, un tramo olvidado entre los mapas, al que solo se refería como el silencio. Fue en el verano de mi último año en la universidad cuando me ofreció unirme a él en una de sus salidas nocturnas de pesca. Lo veía como una oportunidad para desconectar del estrés de los estudios y reconectar con un hombre que siempre había sido un enigma para mí. Salvador no solía invitar a nadie, lo que hacía la ocasión aún más especial. Al principio dudé en aceptar. Había escuchado demasiadas historias de pescadores que nunca regresaban, de barcos tragados por olas monstruosas. Pero el entusiasmo por una aventura real ganó al miedo y finalmente accedí. Partimos al atardecer. El cielo estaba pintado de tonos cálidos y el océano era un espejo tranquilo que reflejaba las primeras estrellas. Salvador estaba más callado de lo habitual, concentrado en los controles del barco. Nos dirigimos al silencio, dijo de repente, su voz ronca apenas audible sobre el murmullo del motor. Intenté bromear al respecto, pero él me miró con una seriedad que borró cualquier intento de humor. No hables más de lo necesario cuando lleguemos. Escucha, pero no respondas, me advirtió, clavando en mí una mirada que parecía contener una mezcla de miedo y resolución. No quise preguntar más. Tal vez era una superstición de pescador, algo que los hombres del mar respetan sin cuestionar. El viaje hacia el silencio fue largo, y mientras el horizonte se desvanecía en una negrura insondable, sentí como la temperatura descendía drásticamente. El viento se había detenido por completo, y el agua, antes tan viva, parecía ahora inmóvil, como si el océano estuviera conteniendo el aliento. Miré el radar por curiosidad, pero la pantalla estaba en blanco, a pesar de que estábamos claramente rodeados por agua. Me estremecí, tratando de ignorar el creciente malestar en el estómago. Cerca de la medianoche, Salvador cortó el motor. «Estamos aquí», anunció, pero su tono no tenía nada de triunfo. Era más bien como si hubiera llegado a un lugar que temía, pero que no podía evitar visitar. El aire estaba cargado de una quietud antinatural. No había sonido de aves ni el murmullo del agua contra el casco. Solo el silencio absoluto, pesado y opresivo. Sentí como si algo invisible nos estuviera observando desde las sombras. «Empieza a preparar las redes», ordenó Salvador, aunque su voz temblaba ligeramente. Obedecí, notando cómo mis manos parecían torpes y nerviosas. Mientras trabajaba, me di cuenta de que el agua alrededor del barco no era como cualquier otra que hubiera visto antes. Era negra, pero no como la oscuridad del océano normal. Esta negrura tenía una densidad extraña, casi como si fuera tinta líquida. Mientras desplegábamos las redes, algo atrapó mi atención. A lo lejos, en la superficie del agua, había luces tenues, pequeñas y pálidas, que parpadeaban como luciérnagas en la noche. Al principio pensé que eran reflejos de las estrellas, pero pronto me di cuenta de que se movían, cambiaban de dirección, acercándose lentamente al barco. «¿Qué son esas luces?», pregunté, pero Salvador no respondió. Lo miré, y su rostro estaba tenso, su mirada fija en el agua como si esperara algo.
No las mires por mucho tiempo. Fue todo lo que dijo, su voz apenas un susurro. No podía apartar la vista de las luces. Había algo hipnótico en ellas, algo que hacía que mi mente divagara en recuerdos borrosos y pensamientos extraños. Sentí una presión en la cabeza, como si estuviera sumergido en agua a gran profundidad. De repente, Salvador me sacudió del hombro, rompiendo el trance. «Te dije que no las mires», gruñó, y me di cuenta de que mi nariz estaba sangrando. El reloj marcaba la 1:00 AM, cuando las luces desaparecieron tan rápido como habían llegado. Salvador soltó un suspiro de alivio, pero yo seguía inquieto. El aire parecía más frío, y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor del barco. Fue entonces cuando escuché el primer sonido desde que habíamos llegado al silencio. Un golpe sordo contra el casco, como si algo pesado hubiera chocado contra él. «¿Qué fue eso?», pregunté, mi voz temblando. Salvador no respondió. En cambio se acercó al borde del barco con una linterna, iluminando el agua. Lo que vimos me heló la sangre. Flotando junto al barco había una red diferente a la nuestra, vieja y desgastada, cubierta de algas y corales. Estaba llena de algo que parecía ser huesos. Salvador retrocedió bruscamente, su rostro pálido como la luna. «No lo toques», dijo con voz ronca, pero ya era demasiado tarde. El barco se balanceó de repente, como si algo enorme hubiera golpeado la quilla desde abajo. Miré a Salvador, buscando alguna explicación, pero en sus ojos solo había miedo. Un miedo que nunca antes había visto en un hombre como él. «Esto no es natural», murmuró. «Nunca debí traerte aquí». En ese momento, algo se agitó en la niebla. No era una forma clara, pero parecía una figura alta y alargada que se deslizaba entre las cortinas de vapor. Y entonces lo escuché. Un sonido bajo y gutural que no pertenecía ni al viento ni al agua, sino a algo mucho más oscuro. El silencio había despertado. El golpe seco contra el casco se repitió, esta vez con más fuerza, como si algo grande y con intención estuviera investigando el barco. Salvador y yo estábamos paralizados. Mi respiración era errática y el frío parecía apoderarse de mis huesos. Salvador rompió el silencio con un movimiento rápido. Encendió el motor del barco, pero en lugar del ronco rugido habitual, solo hubo un clic, seguido de un apagón total. La embarcación quedó envuelta en un silencio aún más aterrador. «Esto no puede estar pasando», masculló Salvador, revisando los controles con manos temblorosas. El panel eléctrico no respondía. Miré alrededor y vi cómo la niebla comenzaba a envolvernos por completo, cerrándonos como un sudario blanco. Podía sentir algo acechando más allá de nuestra vista, algo que no necesitaba ser visto para ser temido. «¿Qué es esto, Salvador? ¿Qué está pasando?». Mi voz sonaba más desesperada de lo que pretendía. Él no respondió de inmediato. Finalmente, sin mirarme, murmuró: «Esto es el silencio. Los viejos lo llamaban el lugar donde el océano guarda a los que ha tomado. Nunca debí traerte aquí». Antes de que pudiera exigirle más explicaciones, algo emergió de la niebla. Al principio pensé que era otro barco, pero conforme las formas se definieron, vi que eran mástiles torcidos, retorcidos como ramas de árboles quemados. La estructura parecía un barco antiguo, pero no flotaba. Parecía suspendido justo por encima del agua, su casco podrido y cubierto de algas brillando con una fosforescencia tenue y enfermiza. Entonces lo escuché. No el sonido gutural de antes, sino algo peor. Un murmullo bajo, constante, como si cientos de voces susurraran al unísono. Las palabras eran ininteligibles, pero la intención detrás de ellas era clara.
Nos estaban llamando. Sentí un peso en mi pecho, una opresión que me hacía querer saltar al agua y nadar hacia aquella aberración flotante. Luché contra el impulso, aferrándome al borde del barco. Salvador me agarró del brazo con una fuerza que no creí que tuviera. «¡No escuches! ¡No mires!», gritó, pero su voz era apenas audible sobre los susurros que aumentaban en volumen con cada segundo. Entonces, algo más se agitó en el agua, y esta vez lo vimos claramente. Una figura humanoide, pálida y desproporcionada, emergió parcialmente de la superficie. Su rostro era una amalgama de facciones que parecían haber sido estiradas y distorsionadas, y sus ojos, completamente negros, irradiaban una malevolencia palpable. La criatura no hacía más que mirarnos, pero su presencia era suficiente para congelar el aire a nuestro alrededor. Salvador soltó una maldición y corrió hacia el compartimiento donde guardaba un rifle de emergencia. Mientras lo buscaba, el barco comenzó a balancearse violentamente, como si algo lo estuviera sacudiendo desde abajo. Intenté mantenerme en pie, pero la fuerza del movimiento me lanzó contra la cubierta. Al mirar hacia la borda, vi lo que estaba causando el caos. Docenas de manos pálidas y delgadas salían del agua, aferrándose al casco del barco con dedos largos y ganchudos. Eran demasiadas, todas trabajando al unísono para arrastrarnos hacia las profundidades. Sentí que el terror me paralizaba, pero un disparo resonó, sacándome de mi estupor. Salvador había disparado contra la figura humanoide, que se desintegró en una nube negra antes de que el agua se la tragara. El alivio duró poco. Los susurros se transformaron en gritos, un coro de agonía que parecía emanar desde todos lados. «Ayúdame a soltar las redes», ordenó Salvador, señalando las cuerdas que aún mantenían las redes en el agua. Corrí hacia ellas, pero mis manos temblorosas apenas podían aferrarlas. Mientras trabajábamos frenéticamente para soltarlas, algo más surgió de la niebla. Un rostro enorme, formado por la misma niebla, que nos observaba con ojos vacíos y una sonrisa que parecía tallada en el vacío. «¡No mires eso!», gritó Salvador, pero era imposible apartar la vista. El rostro comenzó a descender hacia el barco y con cada segundo el aire se hacía más pesado, como si la gravedad misma estuviera conspirando para aplastarnos. Salvador, en un último acto de desesperación, cortó las cuerdas de las redes con un cuchillo, dejando que se hundieran en el agua oscura. El barco dejó de balancearse, pero el rostro permanecía allí, inmóvil, observándonos. Salvador encendió una bengala y la arrojó hacia el agua, iluminando la escena con un resplandor rojizo. Fue entonces cuando lo vimos. Un remolino enorme se estaba formando justo debajo del barco y en su centro había algo indescriptible, una masa pulsante de carne y ojos que parecía retorcerse en su propia existencia. «Esto no es real. Esto no puede ser real», repetía para mí mismo, mientras Salvador intentaba arrancar el motor una vez más. Esta vez, para nuestro asombro, el motor rugió con vida. Sin perder un segundo, Salvador giró el timón y aceleró, alejándonos del remolino y del rostro en la niebla. Pero las cosas no habían terminado. Mientras avanzábamos, algo más comenzó a emerger del agua, figuras humanoides, cada una más grotesca que la anterior, salían y se arrastraban sobre la superficie, como si intentaran alcanzarnos. Salvador aceleró aún más, y el barco comenzó a vibrar bajo la tensión. Miré hacia atrás y vi cómo el remolino crecía, tragándose las figuras y el barco fantasmal que habíamos visto antes. Pero la niebla seguía persiguiéndonos, cerrándose a nuestro alrededor como una jaula. «Nos estamos alejando, estamos saliendo», gritó Salvador.
pero en su rostro no había esperanza, solo una resolución sombría. Miré hacia adelante y vi las primeras estrellas parpadear en el horizonte. Estábamos saliendo del silencio, o al menos eso pensé. Fue entonces cuando el rostro apareció frente a nosotros, bloqueando nuestro camino, y su sonrisa se ensanchó aún más. El rostro en la niebla parecía abarcarlo todo, como si el cielo mismo se hubiera transformado en una manifestación de aquel ser imposible. Su sonrisa, una curva grotesca de nada, crecía hasta ocupar todo el horizonte. Los motores del barco rugían con furia, pero era evidente que no estábamos avanzando. Más bien, parecía que el mundo entero se había detenido. Salvador dejó de luchar con el timón y me miró, su rostro pálido y bañado en sudor. «No hay salida», murmuró, su voz quebrándose como si el peso de la verdad hubiera roto algo dentro de él. Esto siempre toma lo que quiere». «¿Qué quiere?», le grité, aunque no esperaba una respuesta coherente. En ese momento, el rostro comenzó a desvanecerse, pero no como si se disipara, sino como si algo detrás de nosotros lo estuviera absorbiendo. Giré rápidamente, y lo que vi fue peor que cualquier pesadilla. Una masa interminable de figuras humanoides emergiendo del agua, sus cuerpos deformados y ojos vacíos brillando con una luz espectral. Cada uno llevaba algo en sus manos: restos de redes, trozos de madera, pedazos de barcos hundidos y huesos humanos. «Mira hacia adelante», gritó Salvador, tomando un cuchillo de su cinturón. Pero cuando lo hizo, no apuntó hacia las criaturas ni al agua. Lo sostuvo contra su propio pecho. A veces, lo único que podemos ofrecer es un sacrificio. Siempre toma a uno. No, corrí hacia él, tratando de detenerlo, pero Salvador me empujó con una fuerza inesperada. «Escucha, maldita sea, no es solo por mí, es por ti, por este barco, por lo que queda de nosotros. Si no lo hago, tomará a ambos, o algo peor». Mientras hablaba, las figuras en el agua se acercaban más, y el barco comenzó a hundirse, no por su propio peso, sino como si algo desde abajo lo estuviera jalando. Podía oír crujidos en el casco, las tablas cediendo, y un sonido gutural que parecía emanar desde las profundidades. Salvador levantó el cuchillo, sus ojos llenos de determinación. «Salvador, por favor», le supliqué, pero ya era tarde. Con un movimiento rápido y brutal, clavó el cuchillo en su pecho. Su cuerpo cayó al suelo de la cubierta, y el agua que antes nos rodeaba comenzó a retroceder, llevándose consigo las figuras y la niebla. El barco dejó de temblar, y por un momento, el mundo pareció recuperar su equilibrio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me arrodillé junto al cuerpo de Salvador, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su rostro tenía una extraña serenidad, como si supiera que su sacrificio había servido para algo. Pero mientras miraba alrededor, tratando de entender, algo llamó mi atención. El horizonte estaba despejado, pero había algo más allá, una sombra oscura moviéndose bajo el agua. Era enorme, demasiado grande para ser una ballena o cualquier criatura conocida. A pesar de que el mar estaba en calma, podía sentir una presencia, algo que no había sido apaciguado del todo, algo que aún observaba. Respiré hondo y me obligué a levantarme. Encendí los motores, que milagrosamente seguían funcionando, y puse rumbo hacia la costa. Cada minuto parecía una eternidad, y no podía evitar mirar hacia atrás, esperando ver nuevamente la niebla o las figuras humanoides. Pero el mar permaneció tranquilo, como si nada hubiera pasado. Finalmente, llegué al puerto. Todo estaba oscuro, pero las luces del muelle brillaban con una calidez
que casi parecía irreal. Amarré el barco y me tambaleé hacia la orilla, sintiendo cómo la gravedad y el cansancio finalmente me alcanzaban. Quería correr, gritar, encontrar a alguien y contarle todo lo que había pasado. Pero cuando miré hacia atrás, hacia el barco, sentí un nudo en el estómago. La cubierta estaba vacía. No había sangre, ni señales de lucha, ni siquiera las redes que habíamos cortado. Todo estaba en perfecto orden, como si nada hubiera pasado. Pero lo peor fue cuando miré al agua alrededor del barco. Reflejándose en la superficie tranquila, vi un rostro conocido, el de Salvador, mirándome con una expresión indescriptible. Sus labios no se movieron, pero supe lo que me estaba diciendo. Esto nunca termina. Días después intenté volver al puerto para confirmar que todo había sido real. Pero al llegar descubrí que el barco había desaparecido. Los pescadores locales me dijeron que el barco de Salvador había sido declarado perdido en el mar hacía años, junto con su capitán. Nadie me creyó cuando intenté contarles lo que había pasado. Ahora cada vez que cierro los ojos, veo ese rostro en la niebla, esa sonrisa grotesca que parecía devorar el mundo. Y cada vez que me acerco al agua, ya sea un río, un lago o el océano, siento que algo me observa desde abajo. No sé cuánto tiempo tengo antes de que vuelva a reclamarme, pero sé que es solo cuestión de tiempo.